Y hablando del más grande, el primer tema que vamos a hablar, vamos a retomar un poco de lo que estuvimos charlando en esos capítulos de historia. Como por ejemplo cuando hablamos de San Martín, ¿qué dijimos? Algo que se dice poco, San Martín dio el primer golpe de estado de la historia argentina, ¿no? O argentinos por nacer en lo que se podría entender. Y hoy vamos a hablar de otro, ¿sí? Porque hay otro aniversario de uno de los golpes de estado que se efectuaron en nuestro país. Y para mí es uno de los que en más errores se cae. Yo no sé si un poco por gusto, un poco por lejanía, un poco por los que han sabido escribir la historia a su favor, es tal vez el que más errores se incurre. Porque si yo te digo, el primer golpe de estado en la historia argentina, como dijimos, San Martín, 1812. ¿Cuál se suele relacionar el primer golpe de estado de la historia argentina? Si no. La respuesta fácil, Sí. 55. 55, por Sí. supuesto. Si tenés a alguien que vio un poco más o menos, te dice, bueno, el primero, el de 1930. Y tampoco es el primer golpe de estado. Ni siquiera de lo que llama la etapa constitucional. El primer golpe de estado de la era constitucional argentina lo da el señor Bartolomé Mitre en 1861, 18 de septiembre. Batalla de Pavón, básicamente, todos formamos parte del mismo país. Es un golpe de estado que llevó a cabo Mitre. Pero que bueno, cuando sos el que escribe la historia, medio que puedes decir que no diste un golpe de estado, sino que un poco que liberaste a, no sé, a la provincia del yugo de la nación y un par de boludeces más que puedes inventar. Pero vamos a hablar del primer golpe de estado del siglo XX. Ahí va. Ahí es cuando justificás la respuesta mal dada. Claro. No, pero yo me refería al primero del siglo XX. De este siglo, claro. Y que yo realmente siento que se incurren muchos errores un poco por todo esto, que es el golpe de estado que se le da a Irigoyen, ¿sí? En 1930. Muy interesante cuando hablábamos, viste, de qué signos son los países. Hay que hacer un estudio sobre por qué en ciertos meses se dan más golpes de estado que en otros. Septiembre es el mes con más golpes de estado en la Argentina. 16 de septiembre del 55, 6 de septiembre del 30 y 18 de septiembre de 1861 el de Mitre. 3 golpes de estado en septiembre. Le quedan 20 días, Ojo. Ojo, es un mes que habría que ver qué signos serían los que nacen en septiembre. Yo la verdad no tengo ni idea de esas cosas. Libra, creo, ¿Libra? y Virgo, creo que son esas dos. Hay algo. Hay algo, los librianos, hay algo ahí. No te vi Sí. nada convencido, pero voy a elegir creerte porque yo Porque sé yo menos no que lo vos. sé, claro. Así que, Pero- Mirá, yo me baso simplemente en que mi vieja cumple el 22 de septiembre y es Libra. bien. Y alguien más, y no me acuerdo quién es la otra persona que cumple unos días antes y es Virgo, así que Ah, basado bien, en eso, bien. Bien, perfecto. Entonces vamos a decir que los librianos tienen, por ascendente, una tendencia golpista. Tenés el ascendente golpista. Tenés ascendente Saturno está golpista. Tenés ascendente en Uriburu, básicamente. Claro. Pero vamos a hablar del golpe del 30 Irigoyen. Un golpe que realmente a mí me resulta fascinante toda esta etapa de la historia argentina, sobre todo desde este arranque, que es el famoso golpe con olor a petróleo, que se lo llama. Y ahí vamos a ver por qué. Y para eso nos tenemos que retratar un poco, ¿no? A por qué se da ese golpe, o cómo se justifican en dar ese golpe. Y una cuestión, hay muchos apellidos que los conocemos hasta el día de hoy implicados. El primer nombre será distinto, tal vez estará invertido con el segundo nombre, pero hay mucho apellido conocido. Mucho. Blanco Villegas. Ahí hay algunos, Ah. hay otros con doble apellido que están en funciones hoy, en cargos ejecutivos. Que son jodidos los doble apellidos en nuestra historia, Son- Porque son- vos fíjate son los que peores. generalmente están del lado malo de la historia, los doble apellidos. Es que para mí son esos los que habla Discépolo, ¿viste? Cuando dice los halcones, los pajarones, eso para eso está resumido en doble apellido. El doble apellido por lo general, por definición, te caga. Sí. Por definición, para empezar a hablar. Pero bueno, vamos con Irigoyen. Irigoyen, bueno, por si hay alguien muy desentendido, primer presidente democrático, se podría decir, de la historia argentina, con ley de sufragio universal para votar, que se le permitía solamente a los hombres mayores de 18 años, ¿sí? De hecho, votabas con la libreta de enrolamiento. Lo que entendemos hoy como el RENAPER, como el Registro Nacional de las Personas, se crea por la inclusión de las mujeres en el voto. Que dentro de poco tenemos aniversario también de los derechos políticos de la mujer. Que ahí se crea la libreta cívica para las mujeres. Pero bueno, llega Alfonsín, mirá, ya me adelanté. Llega Irigoyen a la presidencia. Con la UCR, el partido del primer gran presidente, la UCR. Yo quiero decir que hay un paralelismo simbólico entre Irigoyen y Alberto Fernández. No. ¿En qué? En la mala suerte. Irigoyen tiene una particularidad. Se come todo el garrón de la Primera Guerra Mundial en su primera presidencia, 1916-1922, y se come el crack del 30 en la segunda, que está del 28 al 30. Mal timing para asumir. Muy mal timing, si uno habla de mala suerte, posiblemente Irigoyen la haya comido toda, tiene cosas de Alberto Fernández.
Él, por ejemplo, es una mala suerte. Después te podemos discutir el tema de la gestión. Pero, es que ahí es donde más... Pero tiene un paralelismo ahí en los astros. Para mí, en el que sos una persona mufa, qué sé yo. No te sale. No te sale y no te sale. Pero bueno, Irigoyen sí, de 1916 a 1922... llega a la presidencia, como decíamos, Primera Guerra Mundial, por si hay algún desentendido. Irigoyen un medio que dice, puta madre, ¿qué hago con esto? Y empieza, bueno, a seguir el modelo agroexportador que venía. Se empiezan a necesitar recursos propios. ¿Por qué? Porque con la Primera Guerra varias de las potencias se cerraron en su propia economía. Entonces ya no les podíamos vender. Entonces decimos, tal vez, por ejemplo, deberíamos tener petróleo propio. Ahí es que surge la creación de YPF. Y con la creación de YPF aparece un personaje fantástico para mí en la historia argentina, que es Enrique Mosconi. Sí, obligado personaje. Enrique Mosconi. ¿Por qué es muy importante Enrique Mosconi en la historia argentina? En la creación de YPF, la empresa que tenemos hasta el día de hoy. Mosconi era un militar, ¿sí? De la Fuerza Aérea. Por nacer Fuerza Aérea. En realidad en aviones, recién la Fuerza Aérea se crea con Perón, mucho más adelante. Pero que un día la Standard Oil, una empresa de Estados Unidos, cuando explotaba petróleo acá, cuando le tenía que dar petróleo a Argentina, dice, no, pagame por adelantado y si me pagás yo te doy el petróleo. Mosconi, que era ingeniero y militar, dice, che, pará. Si estos tipos pueden hacer esto, si el día de mañana entramos en una guerra, nos cagan. O sea, literalmente somos totalmente dependientes. Ahí es que empieza toda la explotación y toda la búsqueda por reforzar YPF y el petróleo no solo nacional sino regional. De hecho, Mosconi después tiene una gira en la que va a México, a Bolivia, instando a esos países a que hagan no sucursales de YPF para explotarlos, sino sucursales nacionales de ellos. Dice, che, si negociamos de nuestras propias soberanías nos va a ir mejor. De hecho, el logo de la petrolífera del Perú es igual al de YPF, pero rojo y blanco. Y cambia, creo que una sola sigla. Claro, y en Bolivia pasa algo similar, o sea, eso es toda injerencia de Mosconi, ¿viste? Que como todo buena persona que se dedicó al bienestar nacional, murió pobre y enjuiciado y buscado y olvidado. Sí, no, por si alguien pensaba que el creador de YPF se hizo millonario, murió en la extrema pobreza Mosconi, básicamente. Y es por todo esto que está relacionado con el golpe, ¿no? ¿Qué pasa? Se pasa la presidencia de Irigoyen, es lo que se dice la inclusión de las masas en la política, ¿no? No estamos hablando de la inclusión de los obreros, que Irigoyen los hizo mierda, básicamente en cada reclamo obrero que había, lo destruyó. Ahí empezaron las primeras acciones de las Fuerzas Armadas argentinas aéreas, por ejemplo, reventando a tiros a tu propia población, no con bombas como en el 55. No los dejamos, no habían crecido todavía. No habían, claro. Sí. Bien, respecto al tema de los trabajadores. Dos cosas a tener en cuenta me parecen muy importantes. En primer lugar, hizo un avance. No cagó a trompada todo. Primero trataba de dialogar con dependiendo cuál, y siempre y cuando sea de Buenos Aires, si no te recagaba a trompada. Y después, sí, después en todo caso, si seguía todo igual, ahí sí entraban ya. Ahí es cuando se dan las cuestiones como la Semana Trágica, la forestal, la represión en la forestal, la represión en el sur. También me parece muy importante. Pero, ¿sabes? Para mí, ¿cuál es el detalle? Que es eso que dijiste, salvo que sea en Buenos Aires. Más allá que llevó a cabo sus masacres Irigoyen en Buenos Aires a obreros, hay una cuestión, que es que durante la presidencia de Irigoyen, las mayores masacres no las llevó a cabo en provincias. En ese momento eran territorios nacionales o zonas militares, que era por lo general donde había pueblos originarios o recursos para explotar. Entonces, la gente de esos lugares no podía votar. Por ejemplo, eran habitantes pero no eran ciudadanos, no tenían derechos políticos. Entonces, básicamente los masacraba a su gusto y sí, estaba todo bien. Y pensemos con las comunidades. Si hoy en día hay represiones que uno no se entera, imagínense hace 90 años. Sí. Y que aparte gente que no estaba en los registros nacionales de las personas, entonces nunca sabía exactamente las víctimas o no, se ocultaban. Muchos inmigrantes. Entonces, a ver, Irigoyen esto, che, te negociaba si eras de Buenos Aires. Y también te cagaba a palo. Sí, y te negociaba, a ver. Si una de las patas de la negociación es que si sale mal te voy a recagar a palo, no es una negociación en realidad. Rosas tenía una mejor política de diálogo con los pueblos originarios que Irigoyen. Toda la vida. Por lejos. Totalmente. Y de hecho tampoco era con todos, dependiendo también cuál sea el gremio. Por ejemplo, qué sé yo, te pagaba la gente del puerto, y sí, claramente porque te para todo el país, directamente te pudre todo. Entonces claramente era bastante sectorialista, si me sale la palabra, puede ser. Bueno, cuestión, era bastante ese tipo de cuestiones, pero sí, ya que obviamente no era el arbitraje como tal, como uno lo tiende a ver, o lo tiende a hoy por hoy a ver cómo se maneja, nada, me
parece que eso desde ya. Ni hablar. Pero bueno, más allá de eso, hay una realidad que es que Irigoyen marca el ingreso de las masas a la vida política argentina. O sea, eso es una realidad con el tema de la ley del voto universal. De hecho, ya lo vamos a ver, pero cuando se está por dar el golpe a Irigoyen, hay varias movilizaciones bancando a Irigoyen de parte de casi 80.000 personas, 100.000 personas. No es que era, como vamos a ver, como por ahí los que lo votaron, un oligarca solo, suelto así. No, de hecho no tenía unas políticas de tanto acercamiento con la oligarquía, sí con la clase terrateniente. O sea, el modelo agroexportador todavía lo compartían todos, de vender materias primas. Las 100 familias que dice Moreno. Claro. Se va Irigoyen, todavía no se podía reelegir presidente, asume Marcelo Torcuato de Alvear, que ese es el que vos decís la pegó, porque Torcuato de Alvear en los 6 años que tiene ya terminó la crisis por la Primera Guerra, ya está en alza todo el capitalismo financiero, y aparte el modelo agroexportador argentino llegó a su tope, porque ya no tenías más tierra cultivable, entonces estaba muy bien parado en el pasaje industrial, ya no había crisis por la Primera Guerra, o sea, a los 6 años de Alvear, él se acerca mucho a la oligarquía. Son 6 años en los que la oligarquía argentina está de 10 puntos. Tipo, amigada con el Estado, económicamente andaba todo bien, ¿viste? No, entonces ahí tenés casi todas las fotos de la gente de clase alta caminando por las calles, solos, en la playa. Esa Buenos Aires de bombín y bastón. Es todo eso es época de Marcelo Torcuato de Alvear. O sea, es ese que le pegan los 6 años espectacular. Y segundo año antes del crack del 29, o sea, después se las come toda Irigoyen. Excelente. Hizo la gran grondona. Sí. Hasta se fue a tiempo, ¿entendés? Totalmente, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? Se empieza a pelear las facciones de la UCR que respondían a Irigoyen con todo el arco político que no respondía a él. Se vieron entre personalistas y antipersonalistas. Decían que Irigoyen era un tirano. Se habla de la segunda tiranía. Después vamos a ver, el golpe del 55 se saca el libro de la segunda tiranía. La primera era de Perón, la segunda de Rosas. En realidad, la primera era de Rosas, la segunda de Perón. Pero en realidad con Irigoyen ya se hablaba de la primera y la segunda tiranía por Rosas y por Irigoyen. El tema es que, bueno, después el radicalismo supo reescribir su historia y borrar eso de la segunda tiranía Irigoyen y dejarla en la segunda de Perón. Es válido aclarar que esas acusaciones de tiranía no eran por la represión salvaje a los movimientos obreros. Para nada. Pero en eso había unanimidad en que les chupaba un huevo a todos. Tal cual, por o sea, eso masacrar obreros no le importaba a nadie. Eso había unanimidad, básicamente. No le molestaba mucho eso a los diarios de la época. Le decían que eran un personalista, no sé qué, ¿viste? Cuestiones de ese estilo. Bueno, salía todo el arco político contra Irigoyen y pierden las elecciones 38-62. No es una cuestión bestial. Entonces las Fuerzas Armadas, que durante el proceso de Alvear cobran mucha inversión y mucha profesionalización, empiezan a decir, ¿qué onda? Por la democracia no se puede, vamos a tener que usar otros mecanismos. ¿Y por qué se profesionalizan tanto? Justamente por la Primera Guerra. El ejército argentino hasta ese momento estaba preparado para reventar a su propia población. Literalmente para disciplinar conflictos sociales. Después de la Primera Guerra. Un ejército de ocupación y no de combate, digo. Claro, empieza a decir, ¿qué pasa si alguien viene acá a invadir? ¿Cómo estamos parados nosotros? Entonces le empieza a dar no solo eso, sino poder político enormemente a las Fuerzas Armadas. Empiezan a cobrar otro tipo de relevancia. Bien, se da el crack del 30. Seguía segunda presidencia Irigoyen, se da el crack del 30 y los medios empiezan a, como conocemos, a operar contra Irigoyen. El diario Crítica, que era, como yo te diga, el Clarín de este momento, estaba dirigido por Natalio Botana, uno de los intelectuales de derecha más conocidos de la historia argentina, porque aparte es como familia, de bisabuelo, abuelo, primo. ¿Algo de Maru? No de Maru, hasta donde yo tengo entendido, puede ser. Habría que ver, Porque vos tenés Natalio Botana, que fue el ideólogo del golpe del 30, Natalio R. Botana, que fue el ideólogo del golpe del 55, o sea, los Botana tienen un linaje de... Ahí tenés laburo, conseguí el número de algún Botana, así sí. que nos tire ahí la data. De golpes de Estado, ¿viste? ¿Y por qué esa parte se hace lo de cívico? Porque muchos sectores de la oligarquía, que no eran solo los políticos, se empiezan a aliar. Desde los intelectuales también. Leopoldo Lugones, si les suena, es el tipo que hablaba de la hora de la espada. De que tenía que llegar la hora de la espada en algún momento. Se hablaba de la demagogia a la que llevaba la democracia. Tipo, mirá lo que es la democracia. Por culpa de la democracia llegó un viejo de 77 años que no entiende nada. A todo esto Irigoyen ya tenía 77 años. Y mirá cómo nos lleva a la perdición. Ya por segunda vez. ¿Por qué tanto ensañamiento con Irigoyen en la segunda presidencia? Porque la clase terrateniente, la sociedad rural, tenía miedo que por el crack del 29 Irigoyen le haga pagar la crisis.
a ellos en vez de a las clases bajas. En cambio, Alvear, que siempre había sido cercano a las clases altas, no había ese problema. Ojo, también hay una cuestión. Alvear nunca se pone contra Irigoyen. Alvear no tiene una sola declaración contra Irigoyen. Y es más, después el golpe del 30, él también lo excluye del sistema. Fue facción, pero no estaba totalmente en contra de Irigoyen por sí mismo. Ni hablar que también era una aristócrata, Alvear, ¿no? Bueno, pero Tema aparte. también tenía que ver un poquito con la época. Pertenecer a un mismo partido en origen, más allá de que después estén divididos. Yo creo que era el hecho de saber que Irigoyen volvía después al poder, porque también se sabía que después de lo de Alvear volvía Irigoyen. Y ese hecho de que, bueno, yo no quiero que me toquen el culo a mí. Creo que también jugaba mucho, Totalmente, sobre todo en esa época donde los personalismos, más allá de que se discutían que algunos eran personalistas y otros no, todos lo eran. Dentro de ese personalismo, como que, bueno, trataban de mantener esas formas de caballeros y demás. Bueno, es muy interesante. De no adversariar en lo personal, sino en lo político. Por eso no se metían tampoco en la vida privada. Por lo menos los candidatos. Los candidatos. No quiere decir que no lo hubiera hecho la prensa, pero los candidatos no lo hacían. Bueno, eso es muy interesante y sobre todo el caso argentino es muy interesante porque la Argentina lo que tiene es que siempre ha tratado de conflagrar los golpes militares con representativas legales. Como que nunca fue de... Porque siempre está la pregunta, o supongo uno cuando iba a la primaria, a la secundaria decía, che, ¿y por qué no dan un golpe y listo? O sea, si vas a dar un golpe de Estado, ¿por qué tanto problema por la cuestión legal? Si igual va a ser un gobierno de facto. Bueno, la Argentina siempre ha tratado de unificar los gobiernos dictatoriales, algo legal que los ampare, a la vez de claramente ejercer todas las violaciones de los derechos humanos posibles. Bueno, se da el golpe del 30, ¿sí? Irigoyen, ¿por qué se da? Es el único golpe de Estado argentino que es fundamental el día en el que se da, el 6 de septiembre. ¿Cuál era el proyecto súper ambicioso de Irigoyen? Que lo manda a la Cámara justamente el señor de la YPF, ¿sí? El señor Mosconi, que el petróleo sea totalmente nacional. Ya no solo venderlo, su exploración, su explotación, petróleo exclusivamente nacional. Pero Irigoyen siempre gobernó sin mayoría en las cámaras. Era un tipo muy aislado políticamente Irigoyen, a pesar de las ventajas que sacaba. El 7 de septiembre se renovaban las cámaras e iba a pasar a tener mayoría por primera vez desde que gobernaba. El 6 de septiembre se da el golpe, el día antes de que Irigoyen tenga la mayoría necesaria para nacionalizar el petróleo. Casualidad, casi todos los que forman el gabinete del que le da el golpe a Irigoyen eran abogados del Standard Oil. Justamente casualidad, por eso se habla de esto, que fue un golpe con olor a petróleo. Había mucho interés británico, de varias potencias, pero sobre todo británico y estadounidense, que después de la Primera Guerra Mundial empieza a poner mucha guita en suelo argentino para la explotación del petróleo. También había capital francés, capital alemán, pero eso sobre todo, ¿viste? Casualmente, casi todos los abogados que formaban parte del Standard Oil van con el golpe. Esto que hablábamos, los días previos, se banca mucho a Irigoyen la gente. O sea, Irigoyen estaba aislado políticamente. Lo había votado un 62% de personas. O sea, en Buenos Aires era fuerte la figura de Irigoyen para la gente en sí misma. No para los obreros. Para esas medianas clases, después de hablar de clase media, sí, realmente los representaba. ¿Dónde se idea el golpe? En la sede del diario Crítica. Otro paralelismo. Natalia Botana sería, por ejemplo, como yo te diga, el Mañeto de hoy, con el diario Crítica y Clarín. ¿Dónde se juntaban los opositores que planean el golpe a Irigoyen? En la sede del diario Crítica. Muy parecido a cuando se da la fórmula del 2003 con De la Rúa. ¿Dónde se idea la fórmula? En una nota que hacen a todos los candidatos de la alianza en Clarín. Sacan la foto en el diario y en la portada queda De la Rúa al lado de Chacho Álvarez y ahí sale la fórmula, en realidad. Medio que quedan los dos parados ahí. Me hiciste acordar cuando los cagaron a pedos porque no se unían para las elecciones. ¿Ah, sí? Sí. Los golpes, así como se idean en los cuarteles, se idean en las reuniones de los medios de comunicación también. O sea, acá ninguno se va a hacer el desentendido tampoco. Bueno, ¿quiénes dan el golpe? Había dos líneas, ¿sí? En las fuerzas militares que dan el golpe. Una era Uriburu, ¿sí? Y la otra era la línea que representaba Justo. Uriburu, digamos que tenía de ídolo algo que andaba por esa época medio en auge, que era el fascismo italiano. O sea, Uriburu decía yo quiero ser como Mussolini, de grande. O sea, luego le preguntaba de pibito, en vez de querer jugar en la selección, Uriburu decía yo quiero ser como Mussolini. Básicamente. ¿Cuál era el proyecto Uriburu? Una sociedad corporativista. ¿Qué es corporativista? Porque por ahí no se entiende que era el proyecto de Mussolini, que Uriburu no lo pudo llevar a cabo, que es que no haya una democracia en la que todos los votos representen uno, por ejemplo, sino que sea solamente un gobierno por corporaciones. La iglesia, no sé, la clase empresarial,
Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas y listo. Y eso es lo que manejan, no es que se vota. O sea, para Uriburu el problema era la democracia. El poder al poder, digamos. Exactamente. A los actores del poder real les damos la elección. Claro, él quería hacer una reforma constitucional y que se pase al corporativismo. Justo no compartía que el problema era la democracia, sino que el problema un poco era Irigoyen y la participación de la demagogia en la política. Él quería una república falsa y limitada, tipo que se pueda votar sin los radicales, sin Irigoyen, o sea, sin el partido que lo votó el 61% de la gente. Ciertos paralelismos con otros golpes que hay en septiembre. Sí, una historia que se repite después a lo largo de la historia. Claro. Es más, otra similitud es que se habla mucho un hecho icónico del 6 de septiembre cuando se saquea la casa de Irigoyen. Se habla mucho del saqueo de Irigoyen, de si fue un saqueo realmente o no. En realidad hay testimonios de la época que dicen que no se saqueó, sino que se destruyó todo. ¿Por qué? Porque los radicales se juntaban en la casa de Irigoyen. La idea era destruir ese símbolo que era Irigoyen, que no quede como un santuario. Parecido a lo que se hace en septiembre del 55. La casa que era de Perón y Eva Duarte se revienta a bombazos para que no quede como un lugar de santuario para la gente después del golpe. No es que se la usó para otra cosa, no es que se la cerró, se la dinamitó, básicamente, Sí. ¿no? Hasta cenizas. Realmente, más allá del chiste, hay muchos paralelismos entre el golpe a Irigoyen y el golpe a Juan Domingo Perón después. El de Juan Domingo Perón fue más encarnizado porque incluso entra la proscripción hasta a nombrar y una cuestión de cosas más sangrientas incluso. No, y aparte tiene antecedentes al golpe efectivo, digamos. Hay intentos, hay levantamientos varios hasta que se da el golpe. Claro. Irigoyen no tuvo tanta resistencia, o sea, al primer intento fue un tiro al arco, un gol, digamos. Un gol, no, sí, no... totalmente, ¿eh? Y que es más, no se depone a Irigoyen estando de presidente porque estaba tan enfermo que en ese momento en funciones estaba su vice, que era Martínez. Pero bueno, se da el golpe Irigoyen, asumen a la cabeza Uriburu. Uriburu, para que se entienda, era un poco la espada sin cabeza. Onda, ¿viste cuando San Martín hablaba de Lavalle? Onda, un tipo con mucho arrojo, mucho poder militar, pero que era medio bruto. No, la verdad que no la veía para nada. Y tenía muy poco apoyo militar, de hecho. El que por lo general tenía no solo más instrucción, sino más apoyo militar, era Justo. Era la otra parte, la parte liberal, como son los liberales argentinos, ¿no? El liberal del ejército, por decirlo de una manera. Sí, un liberal de Hitler. Claro, tal cual. Bueno, de hecho, durante la presidencia de Justo, el gobernador de Buenos Aires era Manuel Fresco. Manuel Fresco era gobernador de Buenos Aires, era un tipo que vos ibas a su despacho, onda, hola gobernador, ¿cómo estás? Y tenía un busto de Hitler y uno de Mussolini. Y bueno, buenos días. De hecho, la foto del evento nazi en el Luna Park lo organiza Fresco, cuando era gobernador de Buenos Aires. Por ejemplo. Gente linda, ¿eh? No, si acá hubo de todo. Bueno, asume Uriburu. Uriburu es el primero que no solo da el golpe, sino que además asume la presidencia de forma de facto, obviamente, de la nación argentina. ¿Y por qué esto es importante? Acá cuando hablamos de la ley y los apellidos que se repiten. Uriburu, claramente, apellido conocido. De hecho, su tío ya había sido presidente, entre comillas, muchas comillas, con otras formas, ¿no?, de representación. Él era el sobrino, entonces un poco por apellido, un poco por fuerza de músculo, queda en el cargo. Pero ¿cómo convalidas esto? Porque lo importante del golpe del 30 es que no se sacó a la Corte Suprema. Se fue a la Corte Suprema y dijeron, che, Corte Suprema, ¿qué hacemos con esto? Y la Corte Suprema inventa una figura, esto lo inventa Argentina, es un invento argentino, que es la figura de un gobierno de facto. Onda, está bien, no te votaron, no pasa nada. O sea, esto puede ser temporal hasta encontrar una solución. Por lo tanto, se ampara legalmente en la Corte Suprema. ¿Quiénes eran algunos miembros de esa Corte Suprema? Figueroa Alcorta y, más conocido aún, un tal Rodríguez Larreta. Conocido tal vez por alguno, era el procurador de esa Corte Suprema. Imaginemos, mejor dicho, recordemos siempre que la Corte es el gran defensor de la Constitución, porque la Constitución es la que le reconoce ese poder, y que convalide el máximo órgano de la justicia, convalide lo totalmente ilegal, clandestino, como es un golpe de Estado, te marca por qué después en los subsiguientes golpes el Poder Judicial es el menos afectado. Exactamente. Siempre, por excelencia. Sí, eso por excelencia, ni hablar. Pero bueno, entonces... ¿y qué Perdón, y la última, y deuda de las democracias subsiguientes, que tampoco se sentaron a revisar qué hacía el Poder Judicial mientras tanto. Ah, no, por supuesto. De hecho, eso sentó doctrina para varios de nuestros golpes de Estado subsiguientes para que se digan revolución o demás cuestiones y que sean gobiernos amparos que no hayan tenido que sacar suprimir a la Corte. O sea, directamente, o sea, entramos a gobernar, ¿cuál es la figura? Gobierno de facto, listo, seguimos. Inventate algo que tenemos que seguir gobernando. Que ¿sabes? tenemos claro, acá no molestes.
Y de hecho a todos esos miembros de la Corte Suprema el que los expulsa después en base a esto es Juan Domingo Perón. Dicho sea de paso, Perón forma parte del golpe del 30 en la línea de Justo, en la línea del otro lado, ¿sí? Que no era la de Uriburu, que era esta línea fascista. De hecho, Perón tiene varios escritos al respecto después diciendo, me mandó una cagada bárbara, o sea, diciendo, Sí. arruiné hecho, todo, o sea, no... Lo dice también en una de las entrevistas en Puerta de Hierro. Sí, él dice, lo arruiné, o sea, no... Todo mal. Que haber ido contra un gobierno popular como era el de Irigoyen fue un error histórico. Histórico, sí, sin lugar a duda. Bueno, Uriburu, la verdad que este proyecto de un país corporatista le sale mal. Nadie lo apoya, se empieza a dar cuenta que todos lo tratan de un boludo con fuerza, entonces dice, bueno, llamo a elecciones, a ver cómo me va. Es como pensar que el anarcocapitalismo puede funcionar. ¿Qué no puede? Claro, exactamente. ¿Cuántos países corporativistas había? Cero. Y por algo debía ser. Bueno, es muy interesante porque ¿qué empiezan a tirar los medios de este lado? De este lado acá del río. De que había dos modelos de país nada más. Uno era el corporativismo y el otro, el bolchevismo. Ya empezamos con el después de la fantasma. Revolución Rusa hay mucha movida de los medios argentinos diciendo ojo con el peligro rojo, ojo con la amenaza comunista, ojo con esto. Que a la gente le estaban... Entonces después también mataban obreros y te decían, mirá, acá estamos evitando El comunismo. el comunismo en el país. Que eran esos discursos horribles, atroces, con los que justificaban, de hecho, y que siguieron justificando matanzas hasta la dictadura del 76, ese tipo de discursos. Entonces, la dictadura era un poco... bueno, está bien, esto será fascismo. Pero mirá que si no se viene el bolchevismo, ¿no? Y todo lo que los medios te tiran acá que pasaba en Rusia, que poco más te decían que la gente se comía a sus hijos porque no tenía para comer. Bueno, de hecho, por ejemplo, justamente bajo esta idea del bolchevismo y del famoso fantasma de que va a venir el comunismo acá a Argentina y se está armando un soviet, se crean organizaciones nefastas tales como la Liga Patriótica Argentina. Sí. Bueno, Por ejemplo, y la famosa doctrina de seguridad nacional. Y les tiro un dato para que tengan en cuenta, recién lo estaba viendo hoy, debo decirlo, esto me lo pasó el equipo de intelectuales. Bien. Hubo alguien que se contactó para ver si podía volver, bla, bla, bla. Y me pasó un recorte de un audio de Justo cuando está asumiendo como presidente, pero después de esa parte, donde decía entonces que el ejército no puede ser jamás instrumento de la voluntad nacional, no puede ser jamás el amparo de sus instituciones y no puede ser nunca ni el núcleo ni el escudo de la defensa nacional. bueno, muy contrario, por ejemplo, perdón que retome capítulos previos, pero puedo buscar a la frase que tenemos de San Martín en la Revolución de Octubre que dice que la gente entienda que el ejército no sirve para mantener la tiranía, sino que debe responder a la voluntad de los pueblos, ¿no? Un poco eso, que me acuerdo es más, lo decía Pablo que estábamos acá, que distinto sería si las Fuerzas Armadas hubiesen sido un poco más la línea sanmartiniana de una fuerza armada. Es que no es solo un debate acá. Ha sido un debate en todos los países que tuvieron conflictos internos con sus fuerzas armadas o golpes de Estado. Por algo se crean en muchos países de la izquierda, como lo quiera ver cada uno, las fuerzas armadas del pueblo. Del pueblo, totalmente. No pertenecen, no responden al gobierno, más allá de que su comandante en jefe siempre va a ser el presidente o el primer ministro o la figura que fuera, sino que el fin último y primero del ejército es defender a su población. Punto, independientemente de todo lo que suceda. Exactamente. Y de hecho eso después se transgiversa bueno, hay que defenderlo de qué. Y ahí es cuando cada uno lo manda para su molino. Pero bueno, después de 70 años de comunismo... Sí. Mamita. Eso es increíble. A mí esas cosas, perdón, como para decir, me sorprende que haya gente que realmente piensa que en Argentina, en la presidencia al menos, hubo gobiernos comunistas o socialistas. Hay gente que le tiras un derecho humano y te dice comunista. O sea, yo no sé dónde carajo nacieron o qué estudiaron en la facultad. Ahí está Alberto. Claro. Con esto abre los actos Alberto, ¿o no? Bueno, o cuando dice Alberto se juntó con Xi Jinping, comunista. Yo les aseguro... Las banderas. No voy a entrar demasiado en esto y voy a incurrir en varios errores, pero porque me parece bien sin profundizar. Anda a retener una silobolsa en la Unión Soviética a ver qué decía el Pepe Stalin. Creo que tiene mucho calor, quiere ir al gulag. Claro, ¿viste? Pero bueno, increíblemente en la parodia que se hace en la cabeza de alguna gente, vivimos bajo un régimen comunista. Porque comunismo es cuando vos tenés un buen reloj. Y como... Esas son las definiciones que me gustan a mí, Sí, bien sí, académicas. Bien académicas. Y que se entiendan sobre todo. Pero bueno, estamos acá en la dictadura o el gobierno de facto, como lo llamó el señor Rodríguez Larreta, de Uriburu. ¿Por qué se caracteriza, no, la etapa de Uriburu? Primera etapa de un intervencionismo estatal en la economía. Y que se entienda,
Porque cuando uno dice intervencionismo estatal, por lo general piensa en los planes sociales, redistribución. No, intervencionismo estatal es una cosa, redistribución de la riqueza es otra. Es una primera etapa de fuerte intervencionismo estatal por esta idea que tenía Uriburu, de una sociedad corporativa. Onda, que sea todo un poco del Estado en ese sentido. De hecho, es en estas épocas que se crea la CGT, que se crea la Asociación Argentina de Letras, un montón de esas instituciones que obviamente respondían en gran medida a gente nefasta porque la ponía el régimen ahí. Pero es una primera gran intervención del Estado en la economía. ¿Y por qué gran? Porque Uriburu, ¿qué quería hacer? Salvarle las papas a la clase terrateniente. Entonces dan muchos préstamos a la clase terrateniente para que subsista. Te repito, intervencionismo no es sinónimo de redistribuir. Son dos cosas distintas. No, es un tema, depende para qué lado se intervenga, en pos de qué. Claro, exactamente. Eso recién lo vamos a tener década y un poco más adelante. Bueno, Uriburu le va mal en esta elección. Le va mal en la elección, se dice, che, a ver qué onda, y la verdad que le va pésimo. Obviamente, anula las elecciones, por supuesto, porque estamos en dictadura. Era una prueba. Claro, a ver cómo veníamos. Era un ensayo. Y lo que tiene de particular, no voy a entrar tanto en la década infame porque habría que hablar 2 horas más y es otro tema, pero Uriburu tiene algunas cosas. Por ejemplo, crea la Legión Cívica. La Legión Cívica era el grupo de fuerzas de choque fascista. Él quería emular a los camisas negras de Mussolini, literal. O sea, justo era Homero, ¿viste cuando tiene el coso de Edison y él? Con Mussolini y él. Así, literal. Y la Legión Cívica tiene un honor particular, que es la primera fuerza armada de choque con una rama femenina, que eran las camisas negras. O sea, si alguno quiere llamar con, no sé, idea de género a Uriburu, fue la primera fuerza armada de choque fascista del mundo. No podés votar, pero podés venir a cagarte a fierrazo con nosotros. Pero podés matar gente, si querés. Esos son los mejores derechos civiles. Los demás no existen. Plagio di plagio. Así. Y Argentina inventa varias de las doctrinas y los inventos de tortura, de hecho, en esta etapa. Varios, idea de Leopoldo Lugones. ¿Viste que hablamos de Leopoldo Lugones, el poeta de la espada? Bueno, el hijo de él fue uno de los ideólogos prácticos de la dictadura y inventos como la picana eléctrica. Son inventos argentinos. Doctrinas de tortura son básicamente inventos de Lugones. Entonces ahí ya tenemos una cuestión de... Porque yo... no de mala fe, pero veo que muchas veces como que por su cercanía y su crueldad se asocia la figura de los desaparecidos y la tortura solo a la dictadura del 76 y por desgracia fue algo corriente en todos los procesos dictatoriales que sufrimos y mal, los desaparecidos, la tortura y los asesinatos básicamente. No es que fue algo solo de la dictadura del 76, por eso es tan importante hablar de lo fundamental de la democracia. Que no siempre va de la mano con el Estado de Derecho. Eso es otra discusión igual para otro día. Cuestión, Uriburu ve que le va mal. Entonces, bueno, se va a llamar elecciones en el 32. A esta república restringida. Bueno, ¿quiénes se pueden postular? Vos tenías el Partido Socialista Independiente. Que ¿quién era la cabeza? Que del socialista no tenía nada, el Partido Socialista Independiente. La cabeza era Pinedo. Me imagino qué zurdo que eran. Fuera, imagínate lo socialista que era Pinedo. Que en realidad eran nombres que se ponían, pero eran toda la caterva de conservadores y promilitares que los dejaban presentarse en el país, básicamente. Después tenía que se llamó la Concordancia, ¿viste? Y el radicalismo dice, che, ¿con quién vamos? Si nos dejan. A los irigoyenistas y a, claramente, no, prohibido. Torcuato Alvear dice, bueno, yo me puedo presentar. Y ahí dice, pues yo, los golpes dictatoriales argentinos me echan mucho esto de fuerza y no, mirá, me amparo en tal ley. ¿Qué le dicen a Torcuato Alvear? La Constitución no permite que el último presidente reelija. Y como Irigoyen no terminó su mandato, el último presidente sos vos. Por lo tanto, no te puedes presentar. Pero el gobierno de facto... ¿No? ¿Vos terminaste tu mandato? Sí, Irigoyen no. Vos no te presentás. Acá aplicamos la Constitución cuando se nos canta, básicamente. Así que a Torcuato Alvear también lo descabezan, básicamente. Entonces, bueno, se empieza a dar ese proceso de gobierno títere que nos caracterizó en la llamada década infame, ¿viste? Que también, ¿no? Otras particularidades, una república, ese sí era el modelo de Justo, una república democrática muy acortada y un poco falsa, en realidad. Pero dentro de todo, porque, a ver, es lo mismo que hablamos con los problemas del 55. O sea, el partido mayoritario, guste más o guste menos, que lo votaba el 61% de la gente, estaba proscripto, tanto ellos como sus dirigentes. Y literalmente los perseguían y los desaparecían y los masacraban. Entonces, yo creo que hay un hilo conductor de todos nuestros golpes de Estado. Injerencia británica y estadounidense. Siempre. Para empezar. La proscripción
a esos partidos cuando ven que, evidentemente, por democracia no se puede ganar. Y siempre las mismas acusaciones. Esto de la demagogia, esto de La corrupción. el personalismo. Siempre es una misma bola. Cambian algunos personajes. Hoy no tenemos el diario Crítica de Botana. Bueno, hoy tenemos Clarín y La Nación. De hecho, Jaureche tiene una frase que dice: nunca vas a ver a La Nación defendiendo los intereses de la nación. Hablando del diario, que creo que se lo hace en 1920 y pico más o menos. Y que en realidad se ofreció a varios funcionarios seguir durante la década infame y durante la dictadura, pero se negaron. De hecho, el principal es Lisandro de la Torre. De la Torre tiene una grabación de él diciendo que se siente fuertemente decepcionado porque Uriburu le ofreció un cargo. O sea, lo que debo estar haciendo para que Uriburu me ofrezca un cargo. O sea, yo no puedo aceptar esto, dice. Y aparte me lo están ofreciendo. Hay algo que está mal. O sea, no. O sea, de un poco como diciendo, se me está manchando mi figura en esto. Y bueno, pero también hay muchas actitudes de los políticos en general de esa década que facilitaron y establecieron al gobierno. Porque, a ver, más allá de que el gobierno se imponga de facto, tampoco es que había... La mayor persecución la sufría la UCR del pueblo, los irigoyenistas, y el resto era como que, bueno, tampoco es que molestaba tanto. No, más vale. Al contrario, grandes partes del sector político lo consolidaron al gobierno de facto y obviamente después te van a ir a ofrecer un cargo. Si gracias a vos un poquito están ahí también. Es que son los que lo bancan, de hecho, básicamente. Porque esto que decías vos de siempre tener una pata de legitimidad constitucional o legal o aunque sea política. De decir, bueno, nosotros damos el golpe pero hay una parte del arco político que nos banca. Y es el que en sí toma un poco las riendas si no la toman directamente los militares. Es que ahí es cuando se tiene que tomar la responsabilidad de esos partidos que dijeron, bueno, sí, vamos a participar de esta democracia restringida, que se puede aplicar a varios de nuestros procesos dictatoriales, a veces más por izquierda, más por derecha incluso. Sí. Hay nombres que a uno le sorprende ver en ciertos dictámenes, pero que bueno, son personajes de nuestra historia al fin y al cabo, ¿viste? Y para mí me llama mucha atención porque ya te digo, hay muchos personajes con apellido conocido y algunas consecuencias que llegaron hasta los 2000. Porque, por ejemplo, hablamos de la fórmula que se arma en Clarín, ¿no? De la Rúa con Chacho Álvarez. ¿Cómo empieza De la Rúa? De la Rúa, en el 73, gana el balotaje a senadores, antes había balotaje por senadores, al hijo de uno de los peores torturadores de la década infame, que era Sánchez Orondo. ¿Sí? Es su hijo, muy manchado por toda esta cuestión, va al balotaje. De la Rúa, muy joven, gana el balotaje. O sea, ahí es cuando le empieza a decir chupete de la Rúa porque era un pendejo que ganó una elección dificilísima. De hecho, uno de los 2 distritos que le ganó al peronismo en toda esa elección con el Frejuli. Y ahí es que se hace famoso y que Balbín le dice, bueno, vamos en la fórmula contra Perón. Que de hecho Balbín cuenta que de la Rúa le dice, no me quiero postular. Bueno, yo tampoco. Bueno, vamos igual. Claro, hay que ir, no es que no te preguntes si querías, hay que. Y de esa elección, o sea, como del golpe del 30, por postularse el hijo de uno de los torturadores, gana De la Rúa y es como el meme del dominó que termina con De la Rúa presidente después, en el año 2000 ya, 70 años después, 70 años de proscripción. Pero mucha historia, porque también fue el primer jefe de la ciudad elegido democráticamente. Exactamente, con elecciones post-reforma del 94. Entonces, No siempre es bueno ser el primero en todo. no, más vale. Eso seguro. Lo más importante es ser el primero en lo que importa, En lo que digamos, importa. en lo relevante. Claro. Pero bueno, ya nos vamos al corte y me quiero ir con eso. O sea, tener en cuenta cuando uno habla de soberanía, de cuestión estatal, de empresas estatales, qué intereses se está tocando y cómo Irigoyen lo voltean, más allá que a uno le guste más o menos Irigoyen, por querer nacionalizar el petróleo, cuando había todas las empresas extranjeras acá que lo explotaban acá porque era más barato. Sí, y que tenés un antecedente no muy lejano como es el pacto Roca-Runciman. Después, más vale, bueno, ahí gran figura Lisandro de la Torre, que era el que Por hablábamos eso, recién. se me vino a la cabeza mientras hablabas de Lisandro de la Torre, que va todo por el mismo eje de la explotación de los De la recursos explotación, naturales. totalmente, y demás. Y empezar a poner un poco el ojo en eso. Che, es importante que YPF sea privado o pública, es súper importante. Y es súper importante que vos seas autónomo y soberano con tu petróleo. Por eso López Irigoyen se le llama ese golpe con olor a petróleo. Y si no, miren el gabinete de Justo, que eran, literal, todos abogados del Standard Oil. Nos vamos al corte y ya volvemos con el mero fondo.